Vamos a darle el micrófono a Luciano Di Privitello y lo interesante como dato simplemente es que por primera vez hay 2 elecciones presidenciales separadas por solo 3 años y medio. Siempre eran cada 6 años, así que esta anormalidad va a tener algunas consecuencias que Luciano nos dirá. Bueno, primero también agradecer a los organizadores aquí presentes y a Luis Alberto, que siempre se acuerda de nosotros cuando organiza estas cosas. Y además es un gusto realmente porque a mí me encanta transmitir aquello que hacemos los historiadores a otros públicos que no son los que obligatoriamente nos tienen que leer. Así que les agradezco también a ustedes por estar aquí. Bueno, Eduardo Lázari me dejó ahí la pelota en el área chica y sin arquero, porque efectivamente yo pensaba empezar hablando de esos 3 años, que son 3 años, pero en esos 3 años pasan un montón de cosas, o sea, son como 1 millón de años más o menos. De ese millón de cosas que pasan, hay 2 que me parecen que son antecedentes absolutamente centrales para poder entender la elección de 1931. Uno es obvio, y también lo mencionaba Eduardo Zimmermann, es el golpe del 30. Alguna cosa voy a tener que decir acerca del golpe, porque esta es la primera elección. Si ustedes han estado en un ciclo de elecciones, no es la primera elección que sucede a una crisis, de hecho ya está Mitre para eso, pero sí es la primera elección que sucede a lo que nosotros hoy llamamos golpes militares, término que en ese momento no era exactamente con el que se referían a ese hecho, sino más bien una revolución, así la llamaban. Pero hay un antecedente anterior que no suele ser muy citado. O sea, la idea es que sucede la elección de 1928, donde efectivamente Irigoyen arrasa en todo el país, le sigue el golpe y le sigue la elección del 31. Y lo cierto es que entre el golpe y la elección del 28 hay otra elección, en donde a Irigoyen no le va nada bien, que es una elección que no se suele recordar, que es la elección de marzo de 1930, que es la primera elección de renovación del Congreso luego de la elección de 1928. ¿Y por qué digo que no le va bien? Primero, porque es una elección que ya demuestra algo que anticipó María José y que eventualmente, cuando venga la segunda parte, yo quiero hablar un poco más, que es la dificultad que encontraba la comunidad política argentina para convertir a las elecciones en un espacio, en un terreno de disputa donde las reglas del juego son aceptadas por todos los actores. La elección de marzo de 1930 es probablemente la más violenta que hay desde que se produjo la reforma de 1912. Y cuando digo violenta, digo violenta. Tiros, gente muerta, votaciones en grupos que son paradas por otros grupos también a los tiros. Esto sucede en varias provincias de la Argentina. Pero sobre todo algo que se recuerda mucho menos, algo que se recuerda un poco menos, que es que yo tengo una idea de otras elecciones anteriores, que es que la idea de que el radicalismo ganaba siempre con las mejores artes las elecciones es una idea un poco rebuscada, ¿no? El radicalismo sabía jugar muchos juegos, incluso algunos juegos que no eran precisamente totalmente legales para ganar elecciones. Pero el punto es que en la elección de 1930 hay sin duda 2 provincias donde el radicalismo hace fraude abierto, quiero decir, da vuelta a resultados electorales. Esas 2 provincias son San Juan y Mendoza, donde no había chance que el radicalismo personalista ganara. Claramente perdía con el cantonismo y perdía con el lencinismo, y sin embargo, bueno, lo de San Juan es literalmente escandaloso, la cantidad de los votos que le roban a Cantoni. Cantoni hay un momento de la elección que dice, listo, no jugamos más, y directamente se retira hace retirar a su gente de la elección. En Mendoza pasa algo parecido, aunque los lencistas no se retiran, siguen allí, por supuesto pierden. Y hay muchos problemas en la provincia de Córdoba, que era una provincia que, como bien dijo María José, le costaba al radicalismo, y aparecen tardíamente una cantidad de urnas que finalmente son aceptadas como legítimas y donde todos los votos son radicales. No hay ningún voto por la oposición, lo cual, tratándose de la provincia de Córdoba, es una cosa al menos sospechosa. Es decir, no hay la menor duda que 2 provincias literalmente cambiaron los resultados, y hay muchas dudas acerca de los resultados de una de esas provincias, que es Córdoba. Entonces, ¿por
qué digo que esto es un antecedente? Porque viene a plantear para la oposición a Irigoyen la idea de que en el terreno electoral no se puede seguir jugando. Es decir, no hay modo. O perdemos con artes más o menos legítimas, como es 1928, que por cierto ya provoca que la oposición diga algo malo está pasando aquí, y la de 1930, donde literalmente pueden decir hay lugares donde el presidente directamente decidió hacer fraude. Eso es el antecedente del golpe. Es decir, ambas cosas son el antecedente del golpe. El antecedente del golpe es la victoria de Irigoyen en el 28, pero también las dificultades de 1930. ¿Y por qué digo que es, de todos modos? Bueno, eso es un problema. El segundo problema de 1930 es que Irigoyen pierde la capital federal contra el Partido Socialista Independiente, que también va a ser tomado como antecedente para el 31. Parece que hay un partido nuevo, desprendido del Partido Socialista, un partido muy moderno, que es capaz de ganarle a Irigoyen con las buenas. Es decir, en Capital nunca hay fraude. Una de las razones es lo que decía María José, en la Capital no se puede hacer fraude, es muy difícil, y ni siquiera en los 30 hay fraude. Cuando hay fraude abierto en otros lugares, en la Capital no hay fraude, pero está claro que en la Capital le va mal, son derrotados. Y en la provincia de Buenos Aires, donde entiendo que en 1928 el radicalismo había ganado por una diferencia de más de 200.000 votos, es decir, muy grande para los resultados que se conseguían en ese momento. No, más de 200.000 votos no, pero bueno, yo el número acá no lo tomé, pero son casi 100 y algo de mil de votos de diferencia. En la elección del 30 gana por apenas 20.000. Eso va a explicar por qué después el Partido Conservador hace elecciones en abril de 1931 y no hacen fraude. Dan por hecho que la provincia de Buenos Aires la ganan. Ya está. En el 30 casi le ganamos a Irigoyen y en el 31 ganamos seguro, porque además tenemos el gobierno, lo que fuera. Eventualmente explico por qué no ganan. Pero quiero decir, ese es el distrito de Irigoyen, no es cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el resultado en la opinión pública de las elecciones del 30 no es muy favorable a Irigoyen. Aparece la idea de que está retrocediendo en todos lados, de que en algunos lugares de la violencia, de que todo el mundo hace responsable al presidente, sin que esto sea cierto, porque es cierto que los radicales tiraban, pero también que los conservadores tiraban, es tan cierto como que los radicales tiraban, era casi, podemos decirlo, una regla de juego eso. Pero lo cierto es que esta idea en la opinión no se convierte en banca, porque el sistema electoral es un sistema muy rígido, no es un sistema representativo. El sistema electoral es un sistema de mayoría y minoría, se llama, donde 2/3 va al que saca más votos y 1/3 al que le sigue. Por tanto, gane uno por 20.000 votos o gane uno por 120.000 votos, la cantidad de diputados que se lleva es la misma. Con lo cual, la idea general en el 30 es que Irigoyen está perdiendo, pero lo cierto es que Irigoyen aumenta su número de legisladores. Y eso genera más crisis todavía, porque un presidente cada vez más desprestigiado en la opinión, de todos modos tiene cada vez más legisladores. Y eso es sin duda uno de los grandes antecedentes del golpe. No es el único, por cierto, pero es uno de ellos. El segundo punto es el golpe en sí mismo. Yo no puedo explicar el golpe, digamos. El golpe tiene 1000 aristas diferentes, voy a decir dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Hoy acostumbramos a decir, a los golpes ya los llamamos cívico-militares, no los llamamos solos militares. Bueno, si algún golpe merece esa concepción, es el del 6 de septiembre de 1930, que como bien dijo uno de sus testigos más lúcidos, por cierto, escribe una de las memorias más interesantes que yo haya leído del golpe del 30, que se llama Juan Domingo Perón, y que en ese momento era capitán. Fue un fracaso total en el ámbito militar, absoluto. Prácticamente los militares no se levantaron. El golpe se dio con cadetes del colegio militar, chicos de 16 años, que como a mí me gusta decir, los paraban con los bomberos, ni siquiera la policía. La pregunta es por qué nadie los paró. Y aquí viene el segundo problema. Es un enorme éxito civil, es un golpe muy apoyado, toda la oposición lo apoya, pero ahora sabemos, hay intrigas dentro del radicalismo, sin ninguna duda, intrigas que llegan hasta personajes muy altos del radicalismo,
Y eso hace posible que el golpe sea exitoso. Es decir, es un golpe que estaba destinado a perder, como bien dice Perón. Una de las cosas muy graciosas que él dice, yo voy a las reuniones en la casa de Uriburu y veo a los espías de Lepiane, a los que conozco porque eran compañeros míos, y están ahí anotando todo. Saben a qué hora entramos, a qué hora salimos, lo que hablamos, lo que decimos, saben todo. ¿Por qué nadie los quiso parar? Bueno, de Lepiane los quiso parar, pero todos sabemos que el 3 de septiembre, 3 días antes del golpe, funcionarios muy importantes de Irigoyen lo convencen a Irigoyen que no se preocupe, que no hay ningún problema. 3 días después, Irigoyen es derrocado. Entonces, el golpe es muy importante, ¿por qué? Porque obviamente cambia las condiciones de la elección. Inicialmente Uriburu no quiere llamar a elecciones. Uriburu lo que quiere es cambiar la Constitución, cambiarla en un sentido muy vagamente corporativo. Uriburu no era una persona particularmente inteligente en términos políticos, tenía ideas generales, pero no sabía muy bien cómo esas ideas generales se podían convertir en cosas concretas. Él decía hay que cambiarla, este sistema electoral no funciona, eventualmente hay que poner un sistema corporativo. Miraba con mucha simpatía desde el fascismo italiano hasta los regímenes más conservadores y corporativos de España y Portugal, indistintamente. Es decir, no tenía ideas demasiado sólidas sobre qué hacer. Y eso se nota muy rápido porque Uriburu, bueno, lo segundo es que Uriburu, a pesar de no tener ideas muy sólidas, fue muy insistente con esa idea. Aún el 20 de febrero, cuando se estaba yendo y estaba asumiendo justo, lo cual para Uriburu fue una derrota total. Quiero decir, solemos decir que eran los dos jefes, se odiaban, pero no un poco. Uriburu hizo todo lo posible para que Justo no fuera presidente, todo lo que pudo. No le salió porque así como Uriburu no era una persona particularmente inteligente, Justo era una persona no solo muy inteligente, sino muy difícil. Sabía cómo moverse todo el tiempo y no tenía el menor escrúpulo en hacer lo que fuera para lograr sus objetivos. O sea, son dos personalidades, una muy adecuada para la acción política y la otra claramente no. Muy rápidamente, entonces quiero decir, aún en ese momento Uriburu le da el proyecto. Y todos sabemos lo que hace Justo, lo agarra y lo tira a la basura, ¿no? Pero insiste en el momento de asunción con la reforma constitucional, cuando ya toda la idea de Uriburu está totalmente fracasada. Bueno, muy rápidamente Uriburu, en cuanto dice que su proyecto es reformar la Constitución, se le genera una oposición dentro de los propios grupos que participaron del golpe. Se reúnen en una federación, a la que llaman Federación Nacional Democrática, de la cual forman parte todos los partidos que han participado del golpe, sobre todo radicales antipersonalistas, socialistas independientes y conservadores. Y todo lo que hacen es política en contra de Uriburu, es decir, desprestigiar al personaje al cual supuestamente hacía pocas semanas habían apoyado para la realización de un golpe. Es decir, muy rápidamente la opinión pública se vuelca contra Uriburu. El segundo aspecto, bueno, esto se nota en el fracaso del intento de llamado a elecciones. O sea, Uriburu hace un intento de convencer primero a... Esto es otra de esas escenas que me hubiera gustado estar. Lo llama a don Lisandro de la Torre y le asegura que lo va a apoyar en cualquier candidatura a presidente porque él veía algo así como una especie de Duce argentino en Lisandro de la Torre, lo cual también habla de su poca perspicacia a la hora de definir personalidades, ¿no? Lisandro de la Torre puede usar muchas cosas, pero no se parece en nada a esos líderes carismáticos propios que en el mundo daban vuelta en ese momento y que aquí... Solo en eso, digamos, Irigoyen es mucho más parecido, es un líder carismático bastante más relevante que don Lisandro, que no tenía ninguna de esas particularidades. Y finalmente es una sección del Partido Conservador bonaerense, a cargo del quien era en ese momento ministro del Interior, Matías Sánchez Orondo, quien convence a Uriburu de que no es tan mal, en la opinión, de que deben ir a elecciones, pero que las elecciones se tienen que hacer en forma escalonada a gobernador, no a presidente, ir ganando y luego sí, cuando está todo solucionado, imponer un presidente. Esto lo convencen en el mes de febrero, inmediatamente se inician los trabajos para esto, esa fracción del Partido Conservador bonaerense abandona la federación, se pone a la cabeza de este proyecto y deciden, en lugar de empezar por las provincias más fáciles, Matías Sánchez Orondo le dice, en Buenos Aires ganamos. Están tan convencidos que en Buenos Aires ganan que el 5 de abril de 1931, que es cuando se hace este primer ensayo de elección escalonada que luego debía seguir en otras provincias, vuelven a perder con el Partido Radical
Es más, con un partido radical que había decidido unirse, que ya no había antipersonalistas y personalistas. El antipersonalismo en la provincia de Buenos Aires muy fuerte nunca fue, eso hay que decirlo también, ¿no? Pero estaba claro que si el líder es Alvear, pues todos tenemos que ir detrás de ese líder. Ahora el problema no era Irigoyen, que por ahora está detenido. Entonces, el Partido Radical en su conjunto participa de esa elección, la gana, no por muchos votos también. Había sido 20.000 en 1930, el 5 de abril fueron 30.000 votos, no es gran cosa, de hecho no le alcanza el sistema para elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires, es como el presidente en ese momento, es indirecto, se eligen electores y luego los electores eligen al presidente y uno debe alcanzar un mínimo de electores para poder llegar. Lo cierto es que no le alcanza, el radicalismo no le alcanza para imponer a su candidato a gobernador. La llave la tiene el Partido Socialista no vamos a votar a ninguno, dicen. Y esa es la excusa que va a tener luego Uriburu para suspender esas elecciones y decir que hay que volver a llamar y el 8 de noviembre se vota gobernador en la provincia de Buenos Aires. Debo decir, el Partido Socialista, en queja por lo sucedido, decide no presentar candidatos. Eso ya muestra claramente que el gobierno de Uriburu es un gobierno en retirada, es un gobierno no querido en la opinión. Ahora, si esto le pasa en abril, en julio tiene la segunda gran advertencia Uriburu. Ya desde mayo se habla de un posible golpe militar en contra de Uriburu, se dice que en que lo lidera es Justo, hay rumores por todos lados que él lo está liderando. Uriburu se ve obligado a llamar elecciones de gobernador nuevamente en todo el país. En mayo llama elecciones en todo el país y solo por eso se para el golpe. Ahora, de todos modos, en julio el golpe se produce igual. El golpe es liderado por Pomar. Por supuesto fracasa, igual que debería haber fracasado el del 30, pero es claramente una señal, porque todos dicen que otra vez Justo estuvo involucrado, pero que Justo después lo manda a reprimir. Ahora, ¿por qué hace esto? Le quiere demostrar a Uriburu que si en el mundo civil no hay apoyo, tampoco hay en el mundo militar. Entonces, claramente se trata de un gobierno en retirada el de Uriburu y además, después de esto, Justo se hace con el Ministerio del Interior. Y desde allí, rápidamente se llama elecciones generales y comienza la organización de los partidos. ¿Cómo se organizan los partidos? Bueno, primero Justo quiere ser el presidente de los radicales. Él desde que llega a Alvear va allí, entiende que le toca a él, pero claramente Alvear reserva eso para él, con lo cual no puede ser. De allí en más Justo, ¿qué va a hacer? Se va a presentar como un candidato independiente y va a utilizar inicialmente estos grupos independientes de lo que hablaba María José, se organizan comités por todos lados, en la capital, pero también en el resto del país. Y empieza a jugar en el Partido Radical la carta de la abstención. No él en forma directa, pero sus espías, que está lleno de espías de Justo en el Partido Radical, intentan, así le levantan su autoelogio a Alvear para decirle que si no es él se tiene que abstener y no tiene que ser ninguno. ¿Por qué esto? Porque Justo sabe perfectamente que si se presenta a elecciones a Alvear no puede ganar. No tiene la menor chance de ganar una elección, que el radicalismo gana. Entonces necesita, si él no es el candidato, que el radicalismo se abstenga. Por supuesto, el radicalismo se vuelve a quebrar, hay un antipersonalismo que va con Justo, pero el antipersonalismo no es muy fuerte. Es fuerte en Entre Ríos, es fuerte en parte en la capital federal, pero no mucho. En Santa Fe tiene algo, pero pierde con el Partido Demócrata Progresista, es decir, tampoco tiene tanta fuerza. Justo entonces va a conseguir el apoyo de este grupo antipersonalista y con eso en la mano va a hablar con los conservadores, que ahora, antes habían formado una federación de derechas, ahora se organizan por primera vez en un partido, el Partido Demócrata Nacional, y le dice: yo tengo esto, y con eso consigue que también apoyen su candidatura, no la de vicepresidente, los radicales van con Matienzo, los conservadores con Justo, y se forma la otra gran alianza, que es la alianza entre socialistas y demócratas progresistas, que es quien finalmente va a enfrentar. ¿Por qué? Porque el radicalismo, una semana antes de la elección, no mucho antes, de hecho, no podían hacer mucha campaña porque nadie podía hacer mucha campaña.
La campaña es también muy complicada y en este caso hay que agregarle que la policía juega a favor de la candidatura de Justo, quien ya controla el gobierno, no es Uriburu el presidente, el verdadero presidente es Justo. Y hacen cosas terribles, entre otras, vetar la candidatura de Alvear con el argumento fantástico de que no pasaron 6 años. Porque la Constitución dice que tiene que pasar 6 años, la Constitución dice que golpes no se puede hacer también, pero esa parte se la olvidan, digamos. Entonces, el radicalismo desde el levantamiento de Pomar está muy desarticulado, le cuesta mucho volver, porque le cierran los comités, sus líderes se tienen que volver a ir, Alvear se tiene que volver a exiliar, entonces le cuesta mucho organizarse. En ese gran estado de asamblea e inorganicidad y poca organización, el radicalismo no logra resolver el problema de la candidatura y decide abstenerse. Y con eso el camino está totalmente liberado para Justo, que además ha obtenido el apoyo del Partido Socialista Independiente, que es el último grupo que lo va a apoyar a él. La campaña es muy complicada, como acabo de decir, muy violenta. De hecho, los socialistas tienen que hacer actos relámpago a todos lados, salir corriendo cuando viene la policía. También tienen que, usan el cine, ¿no? Eso se usaba de los años 10, pero ahora es por primera vez el cine sonoro. Se suele decir que la primera película sonora es Tango, está mal. La primera película sonora es la de campaña del Partido Socialista. Entonces usan eso, porque los líderes no pueden ir porque los golpean, entonces no pueden hacerlo. Aún así, está claro que con la abstención del Partido Radical, la victoria de Justo no tiene ningún problema hacia adelante. Es decir, se suele decir, y con esto termino, que la elección de 1931 es una elección fraudulenta. Eso para mí es un error. Sin duda hay algunos problemas, como los hubo siempre. Hubo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo los conservadores de la provincia de Buenos Aires, pero no en contra de la alianza, que no tiene ninguna chance de ganar en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en contra de los radicales que no participan, sino en contra de sus supuestos compañeros de la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Es a ellos a quienes le hacen algunas matufias en algunos distritos, tampoco en muchos distritos de la provincia. Porque el Partido Conservador es un partido importante, quiero decir, pierde con los radicales, pero punto, no pierde con los demócratas progresistas y los socialistas. Es más, le gana por escándalo. Y hay problemas en Mendoza, donde efectivamente le roban la elección a Lencinas, pero quiero decir, Lencinas es justista. Unos demócratas, es decir, conservadores justistas, le roban la elección a antipersonalistas justistas. No es que Justo tuvo que hacer fraude para ganar esa elección. Es un error decir que en esa elección no hubo fraude, lo que sí hubo es la abstención del radicalismo, que no quiso nombrar a otro candidato, quiero decir, en contra de la opinión de Irigoyen, que decía hay que ir con el último de los afiliados. Alvear, en su orgullo, decidió que no, orgullo trabajado por Justo, por cierto, y el resultado es más que obvio, digamos así, no había ninguna posibilidad de que la alianza entre socialistas y demócratas le ganara, salvo Santa Fe, donde sí ganan, porque allí está el Partido Demócrata, y en la capital federal, el caso raro es Entre Ríos, pero no va, ganan en todo el resto del país, con lo cual la candidatura de Justo resulta absolutamente vencedora. Bueno, hasta aquí quería